Damos gracias al Señor por esa hermosa bendición que nos da de poder participar de sus misericordias, de sus bendiciones. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? A Dios por sus bendiciones, por su inmensa misericordia que nos da a cada instante. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta semana, y a cada uno de nuestros hermanos y amigos que también están conectados en vivo, online, por YouTube. A cada uno de ustedes también les damos la bienvenida a esta iglesia central en Bogotá, para que juntos compartamos con nuestros hermanos esta experiencia maravillosa. Queremos dar también la bienvenida a una persona que nos ve a través de las redes. Y esta mañana se conectó Joana y quiere pedir porque Dios pueda responder las peticiones que ella tiene en su vida. Así que Joana, oramos por ti y también oramos por cada uno de tus amigos, Camilo, José y Pablo. Así que estarás en nuestras oraciones y cada uno de ellos. Mis queridos hermanos, el día de hoy queremos compartir con ustedes el tema acerca del sello de Dios, el sellamiento. Y vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a entrar rápidamente en el estudio de la palabra del Señor en esta mañana, tratando este tema tan importante en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. El libro de Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 14 en adelante, está relatando un evento muy importante y crucial en la vida de todo cristiano que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y es precisamente ese evento, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 14, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte e islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los príncipes, los ricos, los capitanes y los fuertes, y todo siervo, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes. ¿Está relatando justamente ese momento de la segunda venida del Señor Jesús? Claro que sí. La tierra convulsionada, movida a ese momento tan especial de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y mire lo que pasa. Mire con lo que pasa con un grupo, no diríamos especial, particular. Versículo 16. Ciertas personas decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Tenían temor de encontrarse frente a frente con Cristo Jesús, quien desciende del cielo para redimir a su pueblo, a su nación? Claro que sí. Tanto así que pedían su propia muerte. Y sigue diciendo, y allí vamos a encontrar una pregunta que estas personas dirán: porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar delante de él? Otras versiones nos dice: ¿y quién podrá estar en pie delante de Dios? Esa misma referencia la encontramos en el libro de Daniel y en algunos otros textos proféticos. ¿Quién podrá estar en pie delante de Dios ese día tan crucial de la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Pues bueno, yo creo que esa respuesta tiene solución en el siguiente capítulo. Entremos al capítulo 7. Allí aparece otro grupo. El primero que acabamos de leer y de visualizar es un grupo de personas que temen encontrarse con Dios y dicen a las piedras y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos de aquel, ¿cierto?, del Cordero, del que está sentado en el trono. Pero ahora aparece otro grupo y que va a responder a la pregunta: ¿y quién podrá estar delante de él? Dice el capítulo 7, versículo 1: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra,
¿Qué estaban haciendo? Detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y al mar. Hermanos, ¿habrá destrucción al final del tiempo, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesús? Claro que sí. Así lo está diciendo la Biblia. Gran destrucción. Los ángeles en este momento detienen los vientos de la ira, de la justicia de Dios que están por llegar a esta tierra. Y solamente un grupo muy especial podrá ser protegido y preservado. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Y se le dijo a estos ángeles que no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Todavía no. ¿Hasta que qué? Hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde? En sus frentes. El texto que estamos leyendo dice, en las pantallas dice, hasta que hayamos ¿qué? Sellado. Hay un grupo que será sellado en sus frentes para ser ¿qué? Protegidos, preservados, para que cuando los ángeles suelten los vientos, suelten las tempestades, la guerra, la ira de Dios sobre este planeta antes justo de su venida, aquellas personas puedan ser protegidas y preservadas. Tanto en Apocalipsis 6 como en Apocalipsis 7 acabamos de leer que habrán 2 grupos claramente identificados al final de la historia de este mundo. Un grupo que se avergonzará y pedirá que las rocas y las piedras caigan sobre ellos. ¿Para esconderse de quién? Del Cordero, de Dios que viene en su gloria. Y habrá otro grupo a los cuales Dios dice, un momentito, antes de que suceda toda esta destrucción, necesitamos sellar a un grupo muy especial para ser protegidos y para ser preservados. Mis queridos hermanos, ¿será que ese sello, el ser sellados en nuestras frentes, tendrá que ser algo muy importante para nosotros conocer y participar de ese sellamiento para ser preservados en el momento final? Claro que sí. Yo creo que es un asunto de vida o muerte, ¿o no? Es importante entonces conocer cuál será ese sello, en qué consistirá ese sellamiento al cual todos nosotros somos llamados a participar como hijos de Dios. Claro que sí. Pero para entenderlo, tenemos que ir a un evento bíblico, recurriendo al Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel, donde precisamente Jerusalén y en aquel entonces la nación a la cual, a la cristiandad, Dios le había dado su palabra para testificar, para predicar, también vivió esta misma escena, vivió este mismo momento. Y antes de entrar a leer el libro de Ezequiel, y no les voy a decir todavía el capítulo, voy a contextualizarlos antes de leer el capítulo que queremos concentrarnos en esta mañana. El pueblo de Israel, el pueblo allí en Jerusalén y las naciones que habían recibido la palabra de Dios, habían entrado en una condición espiritual contraria a la que Dios deseaba. En Ezequiel el capítulo 5, los versículos 5 al 7, dice que todos aquellos profesos cristianos habían desechado los mandamientos de Dios, se habían apartado de los mandamientos de Dios. En el libro de Ezequiel, el capítulo 6, versículos 4 al 6, dice que la nación, el pueblo profeso de Dios, adoraba ídolos. Hacían imágenes y se inclinaban ante ellas y hacían de ellos sus dioses. Tremenda la condición del profeso pueblo de Dios, ¿no es cierto? En el capítulo 7, versículo 23,
Dios declara que su pueblo profeso cristiano se había llenado de violencia. Es decir, las condiciones en las cuales se encontraba el pueblo de Dios no eran las mejores. Pero quiero decirles y aclararles algo muy importante. Estos textos que vamos ahorita a participar leyendo en la palabra de Dios no hacen referencia solamente al pueblo escogido por Dios. Es decir, si lo aplicamos al día de hoy, que eso es lo que vamos a hacer, aplicarlo a nuestra iglesia y a nuestra experiencia, no es solamente un llamado y la condición del pueblo adventista, es la condición de toda la cristiandad en este mundo. Pregunta, ¿todas las iglesias profesan seguir a Dios? Sí. ¿Todos hemos recibido su palabra? Sí. ¿Todos hemos recibido sus 10 mandamientos? Sí. Pero que hayamos sido obedientes y que hayamos preservado los principios de Dios. Bueno, ahí es donde Ezequiel, en estos capítulos, Dios le hace un llamado a su profeta y conversa con él para mostrarle la condición en la que la cristiandad en ese entonces se encontraba. El capítulo 8 es el capítulo en donde vamos a leer específicamente algo muy tremendo, digámoslo así, dentro de los profesos cristianos que predicaban la palabra, a los que se les confió predicar la palabra, a los líderes de las iglesias, de los templos, para que predicasen. Y se conoce allí como las abominaciones que practicaba su pueblo, las abominaciones. Y comienza a hablar con Ezequiel y a decirle: oye, Ezequiel, mira, te voy a llevar a un lugar y vas a observar las abominaciones que allí están haciendo. Ustedes en sus hogares, yo quisiera que leyeran el capítulo 8. Capítulo 8 desde el versículo 1 en adelante. Y van a encontrar cómo el pueblo profeso de Dios, que profesaba a Dios y predicaba de Dios, practicaba abominaciones. Y Ezequiel se perturbaba y decía: ¿cómo es posible que haya eso entre los cristianos? Pero Dios le dice: no, Ezequiel, eso no es nada. Ven aquí, ahora te muestro lo que están haciendo. Estas dice abominaciones, encontramos en esos textos, dice abominaciones aún mayores. Así que lo lleva Ezequiel a otro lugar. Mira lo que está sucediendo. Y Ezequiel: no, ¿cómo es posible? Pero le dice Dios: no, pero Ezequiel, eso no es nada. Ven, te llevo a este lugar y mirarás abominaciones aún mayores. Y cuando vemos el capítulo 8, Dios comienza a enlistar una serie de comportamientos del profeso pueblo de Dios y culmina con una abominación que practicaban los cristianos. Y quiero concentrarme específicamente en el versículo 16. Es la última abominación, podríamos decir el top 10, ¿no?, de las abominaciones. Y se concentra allí Dios y le dice a Ezequiel: y me metió en el atrio de adentro de la casa del Señor. Y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar. Y habían como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros al oriente, y se inclinaban al nacimiento del sol. Abominación para Dios. Dar la vuelta, dar la espalda ¿a qué? Al templo de Dios.
e inclinarse y adorar ¿qué? El nacimiento del sol. Abominación para Dios. Y Dios le decía a su profeta que eso era difícil, cruel para él como padre, como creador, ver a sus hijos darle la espalda al Señor e inclinarse a adorar ¿qué? El sol. Dice el versículo 17, y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor en mis narices. ¿Era repugnante para Dios esa abominación? Claro que sí. Así lo expresa Él en su palabra. Y el versículo 18 dice: pues yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Habrá un castigo y habrá ira sobre aquellos que adoran el sol y practican esta abominación. Claro que sí. Versículo 18 acabamos de leerlo. Así que algo sucederá con aquellos que adoran el sol. En Ezequiel el capítulo 7, versículo 2 dice: y tú, hijo de hombre, así dijo el Señor Dios a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿El fin viene sobre qué? Los 4 ángulos de la tierra. ¿Saben que es la misma expresión que se utiliza en Apocalipsis capítulo 7? Cuando dice que los ángeles en este momento están ¿qué? Detienen los vientos de los 4 ángulos de la tierra. Es decir, en Ezequiel se está presentando los mismos 2 grupos que aparecen en Apocalipsis capítulo 6 y el capítulo 7. Y en donde también la ira de Dios será derramada sobre aquellos que fueron infieles a Dios, sobre aquellos que no estuvieron acorde a sus principios. Y sigue en el capítulo 9 nuestra lectura. Y allí es donde, llegando a este capítulo, aparece otro grupo, ¿no? El primer grupo que acabamos de leer en Ezequiel, ¿qué hacía? ¿Y qué era la abominación? Inclinarse y adorar ¿qué? El sol. Y le dio la espalda al templo del Señor. El primer grupo en Apocalipsis 6, ¿cuál era? Un grupo que clamaba que caigan las piedras y las rocas sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono, el Cordero. Pues en Ezequiel también aparece el otro grupo. Hay un grupo que hace lo contrario a adorar el sol. Y vamos entonces allí, en Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Y leemos: y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. En Apocalipsis 7 dice que los 4 ángeles detenían los vientos precisamente para no destruir todavía los moradores de la tierra y la tierra. ¿Estamos claros? Es la misma escena. Dice el versículo 9: y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al Aquilón, al norte, ¿no? Hay otras versiones que dicen al norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos. ¿Por qué este texto hace énfasis en la forma en que vestía este varón? ¿A qué nos remonta esas expresiones, esa forma de vestir? ¿A qué? ¿En dónde? El santuario,
El día de la expiación, el sumo sacerdote se vestía de lino, de lienzo blanco, para presentarse ante Dios una vez cada año para realizar la expiación por el pueblo. Es decir, en ese justo momento, ese varón vestido de lienzo representa a Cristo Jesús, realizando el juicio y la expiación por su pueblo. Y miren lo que hace Jesús, miren lo que hace. Estamos leyendo el versículo 2. El cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Versículo 3, y la gloria de Dios de Israel se alzó de sobre el querubín. Nuevamente la expresión, las mismas expresiones utilizadas en el santuario. ¿Dónde era que se posaba la gloria de Dios en el santuario? En el lugar santísimo, ¿sobre qué? Sobre el arca del pacto. Y sobre ese propiciatorio habían dos querubines. Y el día de la expiación dice que descendía la gloria de Dios sobre los querubines. Es decir, que este texto en Ezequiel está relatando que culmina el momento en que se realiza la expiación y la gloria de Dios se retira, se alza de entre los querubines de los ángeles que se encontraban allí. ¿Y qué sucede? Versículo 4. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una ¿qué? Una señal, un sello. ¿En dónde? ¿No es la misma expresión en Apocalipsis capítulo 7? Claro que sí. Dios le dice a sus 4 ángeles: oigan, detengan esos 4 vientos hasta que ¿qué? Hasta que sellemos en las frentes a aquellos, ¿cierto?, que preservaremos. Muy bien, sigamos entonces leyendo. Y dice: y pon una señal, un sello en la frente a los varones que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, matad vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel y Apocalipsis presenta la misma escena del sellamiento, con las mismas características. Podríamos decir el mismo modus operandi, ¿no? A nivel de derecho. El modus operandi. Cuán importante es poder nosotros entonces entender que sobre aquellos que no tienen el sello de Dios habrá destrucción, habrá muerte. Y algo bien importante, Dios dice: y empezad. ¿Por quiénes? Por mi santuario. Empezad, ¿por quiénes? Por los varones ancianos que están en el templo. Ancianos. Los líderes de la iglesia. Y vuelvo y les recalco, no solamente es aplicable a nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, sino sobre los líderes de la cristiandad en general, que Dios entregó su palabra para que predicasen. Pero estos líderes, estos varones, estos hombres que predicaban la palabra de Dios, estos ancianos, pervirtieron la palabra de Dios, la torcieron, como dice Pedro, y enseñaron cosas livianas
halagüeñas, fáciles para las personas y realmente se apartaron de los principios que Dios deseaba para su pueblo. Eso es lo que dice allí ese texto. En Ezequiel el capítulo 13, versículo 10. Vamos a ese texto. Cómo aquellos líderes habían engañado a los profesos cristianos, haciéndolos creer que estaban haciendo bien. Y dice el versículo 10, porque Ezequiel 13:10, por tanto, y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la pañetaban con lodo suelto. Di a los pañetadores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia inundante y daré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso que la romperá. Líderes que habían dicho que todo era ¿qué? Fácil. A nosotros como cristianos, bueno, a muchos cristianos les gusta que les digan cosas bonitas, porque cuando nos dicen cosas que no nos gustan, entonces ¿qué hacemos? Rechazamos. Cuando escuchamos que tenemos que tener un compromiso y una lealtad con Dios, entonces, no, esa carga es muy pesada, dejémosla ahí. Prefiero que me digan cosas que mejores. Prefiero que me digan que hay paz, como dice Ezequiel. Cuando realmente no hay ¿qué? Paz, dice Dios. Nos gusta que nos digan que todo está tranquilo, cuando realmente no debemos estar tranquilos. Tenemos entonces ahora que preguntarnos, y bueno, si tanto en Ezequiel como en Apocalipsis se habla de estos dos grupos, y que uno de esos dos grupos va a ser sellado, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es esa señal que colocó Dios o que colocará Dios en nuestra frente cuando Cristo Jesús venga por segunda vez? En el mismo libro de Ezequiel y avanzando en estos capítulos de Ezequiel, en la destrucción de Jerusalén, sigue diciendo en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, y les di también mis sábados que fuesen por señal, por sello, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santificó. Ezequiel el capítulo 20, versículo 20 también dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Cuál era la señal que en Ezequiel se había puesto en la frente de todos aquellos que fueron preservados de la destrucción de Jerusalén? ¿Cuál era esa señal, ese sello? El sábado, el día santo de Dios. Ahora, podríamos decir, ¿cómo así? Por no guardar un día fue destruido el pueblo de Dios. Fue sometido por Nabucodonosor allí los babilonios y destruyeron a Judá, a Jerusalén, la ciudad, el templo, por no observar los sábados. Vamos a la Biblia, ¿qué nos dice? Jeremías, recordemos que en esta escena habían tres profetas contemporáneos. Estaba Ezequiel, estaba Daniel y estaba Jeremías. Tres profetas contemporáneos que se habrán encontrado, no sabemos si en algún momento tuvieron oportunidad de sentarse en la mesa y compartir sus experiencias con Dios. Pero cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, llevados como esclavos a Babilonia, Daniel fue llevado a la capital. Ezequiel estuvo fuera, en otra región allí, o tal vez, bueno, Babilonia había conquistado, Nabucodonosor había conquistado el mundo en ese entonces,
y Ezequiel también fue llevado, sacado de Jerusalén. Pero Jeremías se quedó, a Jeremías lo dejaron allí en Jerusalén. Y Jeremías, mire lo que dijo con respecto a eso. Jeremías 17:21, así dijo el Señor. ¿Quién dijo esto? Dios, el Señor. Guardaos por vuestras vidas. ¿Era un asunto de vida o muerte lo que iba a decir Dios? Sí, porque les dice, cuiden sus vidas. Era un asunto de vida o muerte. ¿Qué? ¿Qué era un asunto de vida o muerte? Sigue diciendo, guardaos por vuestras vidas y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día del sábado como mandé a vuestros padres, los cuales no oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Porque será, si vosotros me oyereis, dijo el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificaréis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra. ¿Cuál era la advertencia? Observar que el sábado. Y miren la promesa que hizo Dios si guardaban el sábado, si no metían carga por las puertas de Jerusalén o si no sacaban cargas por las puertas de Jerusalén. Versículo 25, si no hacían eso, entrarán por las puertas de esta ciudad los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David en carros y en caballos, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Es decir, no habría destrucción sobre Jerusalén siempre y cuando ¿qué? Observaran el sábado. La señal que Dios había puesto, el sello que Dios había puesto sobre su pueblo, era la observancia del día sábado. Pero ahora viene un juicio. Y dice, pero si hacen lo contrario y siguen insistiendo en violar mi sábado, versículo 27, mas si no me oyereis para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Y eso sucedió. Precisamente sucedió. Nabucodonosor llegó con sus ejércitos y acabó, arrasó, asoló completamente Jerusalén. Destruyó el templo, profanó los utensilios del templo, se llevó a sus príncipes, y ahí conocemos la historia de Daniel, sus amigos. Acabó con Jerusalén. ¿Cuál fue el motivo de la desgracia de Jerusalén? No haber sido o no haber aceptado el sello de Dios. El día sábado. Por lo tanto, allí vemos estos dos grupos, los que adoran al sol, los que tienen el sello de Dios en sus frentes, que es el sábado. Ahora sí, ya viendo cómo sucedió esto allí en Jerusalén, en la época de Ezequiel, Jeremías, de Daniel, ahora vamos entonces al libro de Apocalipsis y allí finalizaremos aplicando este evento a lo que sucederá justo antes cuando Cristo Jesús venga a esta tierra y lo que está sucediendo hoy en día, porque Cristo Jesús está pronto a venir, pronto a las puertas de su segunda venida. Encontramos el primer grupo en el libro de Apocalipsis 6, que ya lo leímos al principio cuando iniciamos este tema. Caed sobre nosotros, ¿cierto? ¿Caed qué? Rocas, piedras, para escondernos ¿de quién? Del Cordero, del que está sentado en el trono. Y en el capítulo 7, versículos 1 en adelante, habla de otro grupo en donde Dios dice, bueno, antes de destruir todo, sellemos
a los hijos de Dios en sus frentes. El versículo siguiente dice que esos sellados se conocen como los 144,000, ¿no? Los sellados en sus frentes, 144,000. Así que identificamos bien esos dos grupos allí. Cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón. No podemos detenernos ahorita a explicar y a desmenuzar esto, pero muchos de nosotros entendemos ya quién era el dragón, ¿no? ¿A quién se le conoce como el dragón? Satanás, así lo define la Biblia, ¿no es cierto? Así que habrá un poder que tendrá apariencia de cordero, ¿no? Pero que hablará como ¿qué? Como Satanás, ¿no es cierto? Y sigue diciendo el texto: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. Y vamos a leer el versículo 13: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoraren a la imagen de la bestia sean ¿qué? Muertos. Y hacía que todos, a los pequeños y a los grandes, ricos, pobres, libres y siervos, tuviesen también un sello. ¿En dónde? ¿En su mano derecha o en dónde? O en sus frentes. ¿Saben? Satanás siempre falsifica todo lo que hace Dios. Si Dios tiene un sello, ¿qué hace Satanás? Se hace el de él. Falsifica el sello. Si Dios hace una cosa, él también se inventa otra. Así que este grupo es un grupo que ha sido sellado, pero no con el sello de Dios, sino con el sello de ¿quién? De la bestia que estábamos leyendo, del dragón que es Satanás. Y ahora el segundo grupo, ahora vamos a ver dónde aparecen los 144,000 que fueron sellados, en Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Y quién estaba con él? ¿Y qué hacían esos 144,000? Cantaban, ¿cierto? Más adelante cantaban el cántico del Cordero y estaban delante del trono de Dios y tenían en su frente ¿qué? El nombre de Dios, el sello de Dios. Saben, mis queridos, al final del mundo, de la historia de este mundo, y nosotros estamos viviendo el final de la historia de este mundo, necesitamos entender que Dios está sellando a su pueblo, pero que Satanás también está sellando a los suyos. Al mundo le han enseñado que el domingo es el día de reposo. Y lo peor es que el mismo hombre dice, sí, lo hemos cambiado. Ustedes pregunten, investiguen. Dios instituyó el sábado como día de reposo, pero el mismo hombre se ha autoproclamado el poder de cambiar el día del reposo sábado al domingo.
Y el mundo ha sido engañado por líderes religiosos espirituales, por ancianos líderes religiosos espirituales, engañando a miles de personas y haciéndoles creer que el sello no es el sello del sábado, sino el sello del domingo. ¿Por qué fue destruida la nación? ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Ezequiel? Varones que le daban la espalda al templo del Señor y se inclinaban a adorar el sol. En inglés, domingo, ¿cómo se dice? Sunday, día del sol. Y el mundo se inclina a la adoración del sol. Hace 8 días tuvimos el privilegio de que nuestro pastor Zambrano tuviese un tema impresionante, lleno de fe y de vida espiritual para nosotros. Nos presentaba un video. ¿Cuál es el propósito de las iglesias hoy en día en cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana con respecto al domingo? Declararlo por ley mundial el día de la familia, el día en el que no se trabaje, en el día en el que las empresas y las industrias puedan unirse juntos para que papá, mamá e hijos puedan pasar un día en familia en donde podamos asistir a las iglesias y dedicar un día para la adoración. ¿Pero qué día? Domingo. Domingo. Quiero pedirle a Miki. Yo le pedí a él que me mostrara una pequeña imagen y la vamos a ver rápidamente y finalizo con un texto del Espíritu de Profecía. ¿Alguien alcanza a leer eso? ¿Alguien alcanza a leerlo? ¿Qué dice, Cristian? Séptimo día no descansaré. Cirque du Soleil y Soda Stereo. ¿Saben qué fue eso? ¿Ah, sí? ¿Conocen ese grupo de música? Soda Stereo. Yo espero que ningún joven haya ido a ese concierto ahorita en septiembre. Fue ahorita en septiembre. Muchos mueren por Soda Stereo. Bueno, como de mi época. Los jovencitos no, ¿cierto? No. Es como, ¿sí o no, Salas? Como de nuestra época. Soda Stereo, ¿no? Y a veces nos descachábamos por ahí escuchando Soda Stereo. En septiembre vino a Bogotá y tuvo un concierto. Lo curioso, y mire, no sé, puede parecer como, ay, alarmista o quién sabe qué nos está diciendo el hermano James, pero son elementos pequeños que lo único que nos muestran es que Satanás avanza a pasos firmes y agigantados para dar fin en este mundo. Fue una invitación que hizo el Cirque du Soleil. ¿Qué traduce eso? Circo del Sol. ¿Coincidencia? Sí, posiblemente. El Circo del Sol hizo un homenaje a Soda Stereo y la invitó para que en Bogotá tuviese un concierto. Y el Circo del Sol, coincidencialmente, del Sol, nombró a esta gira el séptimo día. No descansaré. Blasfemia, abominación, dice Dios en Ezequiel, que es blasfemia que nosotros le demos la espalda al templo de Dios y nos inclinemos a adorar el sol en vez de adorar el sello que Él instituyó para su pueblo, el sábado. Y el mundo entero se inclina a adorar el sábado. En el Espíritu de Profecía, en el libro del Conflicto de los Siglos, páginas 713 y 714, dice lo siguiente, y con esto terminamos, hermanos. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora
sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel. Fíjense, Elena de White está hablando de ese texto, de esos textos de Ezequiel que acabamos nosotros de leer. Está hablando de esas escenas. Y mire lo que dice. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven, a la doncella, a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos, mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesan ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas son los que caen primero. Falsos maestros. Vuelvo y repito, no solamente hablando de nuestra iglesia, sino de toda la cristiandad, porque todos profesamos a Dios, todos hablamos de Dios. Y aquí es donde ella misma nos aclara que está hablando no de la iglesia adventista, no solamente de la iglesia adventista, sino de todas las iglesias cristianas. Dice, los ministros y el pueblo ven que sostuvieron la debida relación, los ministros y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios. Ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra la ley de Dios. El rechazamiento de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Ningún lenguaje puede expresar con vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, es decir, la vida eterna. Los hombres, óiganlo bien, los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba a ellos. ¿De qué está hablando? Los falsos líderes que habían engañado al pueblo ahora tenían en contra al pueblo a los cuales estas personas idolatraron. Hoy en día idolatran a mucho líder religioso. Lo idolatran. Pero al verse engañados, dice que ahora se van en contra de los líderes. Y lo más bonito, se dirigen, dice, caerán a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad. Sobre aquellos que tenían el sello de Dios. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan en abrumar a los ministros con las más amargas condenaciones. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Así sucedió en la época de Ezequiel. Líderes religiosos que engañaron al pueblo, falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes, y lo único que hicieron fue engañar a los profesos cristianos. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones.
y las mismas manos que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplearán ahora para matar a esos falsos maestros. Qué tremenda escena la que se experimentará cuando Cristo Jesús venga. El engaño por fin será desvelado y se verá con mucha claridad que Dios había escogido el sábado como su señal, su sello. Queridos hermanos, con eso termino. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser sellados por Dios? Que el sábado sea esa distinción del pueblo de Dios con el mundo. Y aclaro, un día no nos va a salvar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué fue entonces todo ese sermón de media hora? Entonces, ¿sí o no? Mis hermanos, yo puedo observar el sábado, pero estar sin Jesús. Yo puedo observar el sábado y estar lejos de Jesús. La misma nación judía, el pueblo escogido de Dios, observaba el sábado, y lo digo entre comillas, mejor. Podríamos decir, mejor que nosotros hoy en día, más estrictos en guardar y observar el sábado, y defendían el sábado a muerte, morían por el sábado, pero estaban lejos ¿de quién? De Dios. Un día nos salva. El sábado es un sello, es el día del Señor sencillamente porque en ese día, es decir, el día como tal no nos salva. Lo que nos salva es la fidelidad y mi compromiso y mi lealtad que yo le doy a Dios en observar el sábado, porque con el sábado yo acepto a Cristo, a Dios como mi creador. ¿En qué día descansó Dios en su creación? El séptimo. Y también al observar el sábado yo acepto a Cristo Jesús como mi redentor. ¿Qué día descansó el Señor cuando vino a morir por ti y por mí? El sábado. Son señales de mi fidelidad y de mi amor por Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nuestra iglesia padece porque violamos el sábado y porque fallamos en aceptar el sello de Dios. Y no quiero parecer ni decir algo como a regaño, porque ya el regaño está ahí. Ahí está. Pero si tú estás faltando, si tú le estás dando la espalda a Dios y te estás inclinando ante otro Dios, ante otro sello, y estás apartando tu vida de guardar el sábado como señal de adoración a tu Creador y a tu Redentor, ten seguro que sobre ti caerá destrucción y la ira de Dios cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. No han sido palabras mías, ha sido palabra de Dios. Y por eso también el pueblo de Israel fue destruido en aquella época, por desobedecer sus mandamientos, su sábado. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a colocarnos en pie y vamos a finalizar con una oración. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, en estos momentos, oh Dios, de manera rápida, hemos leído muchos textos bíblicos en los cuales tú el día de hoy nos has llamado la atención como tu pueblo. Rogamos, oh Dios, el perdón tuyo porque hemos faltado, Señor. Pedimos perdón, oh Dios, porque te hemos dado la espalda. Perdónanos, oh Señor, porque hemos despreciado tu sello. Y permite que a partir de hoy nuestras vidas puedan ser transformadas por tu Espíritu Santo. Que podamos entender, oh Señor, esa linda necesidad de cuidar de tu ley, de no dejarnos engañar por falsos maestros, por falsos profetas, que lo único que quieren es apartarnos de tu camino. Por favor, oh Dios,
Que tú permitas en nuestra vida sentir el deseo y el anhelo de llegar cada sábado a tu casa de oración para disfrutar de tu compañía. Que no deseemos que el sábado termine rápido porque tengo cosas que hacer. Al contrario, que podamos pedirte más tiempo para estar contigo. Por favor, oh Dios, pon tu sello sobre nuestras frentes y que de esa manera podamos ser preservados, salvos en aquel momento glorioso cuando tú vengas por segunda vez. Te amamos, Dios, te pedimos perdón y ayuda, oh Señor, a cada joven, ayuda a cada persona adulta que tal vez tiene problemas y guerras por observar tu día santo. Coloca en el corazón de cada uno de ellos el deseo de serte fieles, de adorarte solamente a ti, de defender, oh Señor, ese sello maravilloso que le dará la salvación aún a costa de lo que pueda pasar en nuestras vidas. Por favor, oh Señor, transfórmanos y haznos dignos de recibir tu sello. Lo agradecemos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Damos las gracias a aquellas personas que nos acompañaron en línea y les esperamos el próximo sábado. Dios les bendiga. Un feliz santo sábado.